En esta vida existen toda clase de lujos. Comida exótica, viajes a destinos hermosos, autos o joyas de alto valor. Es por defecto en lo que se piensa cuando se habla de lujos. Cosas y experiencias que resaltan por lo inusuales o difíciles que son de alcanzar. Paradójicamente, hay otro lujo mayor y absoluto que supera por mucho a todos los que existen y existirán, sin importar la era. Ese es el lujo del tiempo. El lujo verdaderamente imposible de comprar y igual de limitado para todos. Acabo de decir dos cosas muy imprecisas. El tiempo sí se puede comprar y no es igual de limitado para todos. Aquel que no tiene la necesidad de trabajar disfruta de por lo menos 8 horas más que alguien que sí lo necesita. Lo mismo aplica para varios aspectos de la vida cotidiana. Vida que por lo general, seas quien seas, está llena de responsabilidades o compromisos que requieren de tu energía y atención. Dicha energía sí es limitada de verdad y por tanto, tarde o temprano se agota. ¿Qué es lo que necesita al llegar a tal punto? Pues obviamente descansar. El descanso está infravalorado. No solo es un lujo, ya que no solo es un lujo, es más que necesario para sobrevivir. Debería formar parte crucial de todas las vidas de cada persona. Pero eso no es así. Se suele ver como tiempo perdido, al que se le puede renunciar. El descanso pasa a ser bien algo opcional, que se puede dejar pasar, o una meta que solo se puede alcanzar tras completar una infinidad de tareas. Por ello, en este video les narraré un relato muy especial, El descanso, escrito por Daniel Miranda Reyes. Veamos qué tal se siente la desesperación y urgencia de estar vivo. Ojos cansados. Aquellos que miraban una pantalla repleta de imágenes de cuerpos de animales, sus músculos y sus nombres. Eran las 3 de la mañana y Noé, como siempre, se preparaba para su examen a altas horas de la noche. No había cabida para el sueño. La responsabilidad llama con urgencia tras ser negada por demasiado ocio. Pero su cuerpo no pensaba lo mismo, pues esos párpados cada vez eran más castigados por la gravedad. Lo que llamaba al café. Una taza engaña al cansancio. 2 tazas engañan a ese reloj biológico del sueño. Un sacrificio necesario para la cruzada del estudio. Tantos animales existen. Tantos tejidos articulares, musculares, óseos, todos con sus formas que a la vez son dependientes de la especie. El cuerpo es muy profundo, una masa de información no apta para el lapso de tiempo disponible y menos para el estado del receptor. Pero ¿era eso o nada? Ya no había margen de retracto. Las 6. Otras necesidades se hacen imperantes, pero ninguna tanto como el sueño. Difícil es retomar lo dejado. Noé prefirió comer, lavarse y vestirse para salir temprano, aprovechando el desvelo, pues no fuera a ser que, como si de rematar una mala broma se tratase, llegara tarde a la evaluación. He sabido el valor de aprovechar el tiempo, pero pocos lo ponen en práctica. Sentir el brote de la culpa, el arrepentimiento y la decepción con uno mismo en esas situaciones y las afines es universal. Conclusiones que no hacían más que castigar y consolar a Noé, siempre con sus ineludibles ¿por qué soy así? Y no estaría así si yo, intrusos que lo distraían de su acelerado repaso en el transporte público. En el examen, Noé no se encontraba óptimo para el buen ritmo, por lo que exigirse resultaba en un recordatorio de su exhausto estado, colindando con otro, el del compromiso, el laboral. El tomar malas decisiones condena al individuo a enfrentarse a las consecuencias de sus actos sin posibilidad de negociar una rectificación con justificación en una necesidad biológica. Errar solo desemboca en el castigo que obliga al individuo a hacer las cosas al ritmo de los demás. Un contrato no escrito, sostenido por el hecho de no comprometer la imagen de persona responsable que todos cargamos. Mirar hacia los lados como un intento de escapar del cansancio que se apoderaba de su mente solo le mostraba a sus compañeros de clase junto al papel. En un momento dado, Noé maquinó no pensárselo más y saltarse las preguntas que le generaban obstáculo, dejarlas al azar y así escapar cuanto antes de esa somnolienta sala, con el fin de encontrar un lugar cómodo y rascar aunque sea 15 minutos de sueño. Pero no valía la pena. Aún no estaba tan deteriorado mentalmente como para no ser consciente del arrepentimiento futuro que habría en una decisión así. El resultado del examen ya se sabría en unos días. Noé no encontraba satisfacción en su desempeño, como cabe esperar, pero eso ya daba igual. El siguiente destino era su trabajo. No era un trabajo difícil,
debía reponer los productos de las estanterías de una reconocida cadena de supermercados. A ojos del propio Noé, era motivo de vergüenza el llegar tarde o pedir un descanso en un trabajo así. Existe una sensación difícil de describir que se produce con la vigilia prolongada en exceso, algo que se percibe proveniente del interior del cuerpo. Es como un malestar, una ansiedad o descomposición del sistema nervioso. Con esa sensación, Noé tuvo que realizar su jornada laboral y durante la misma recibió un mensaje en su teléfono, un aviso de un miembro del grupo formado para una asignatura de la carrera, el que pedía a todos que realizaran su parte del trabajo, ya que el día de la entrega se aproximaba. Noé daría prioridad al descanso dado el margen de tiempo que quedaba. Esta vez aplazar las responsabilidades estaba justificado. Cuando por fin llegó el ansiado momento de salir, ya era de noche. Noé solo pensaba en su cama, en arroparse en las mantas y recibir su calor. Estas imágenes se tornaron hipnóticas una vez subido al transporte público. Le hacían dormitar hasta que parecía que su cuerpo colapsaría. Con su sien en un pasamanos del bus, Noé cerraba los ojos y los abría, aparentando normalidad frente a los otros pasajeros, aunque cada vez era más difícil, por lo que de poco a poco esos ojos se iban manteniendo cerrados. De pronto, unos objetos de temer subieron al bus. Noé, sentado hasta atrás, era consciente de que su visible cansancio podía ser una debilidad oportuna para sustraer sus bienes. A nadie le gusta atentar contra sus instintos, pero con mucha mala gana, Noé luchó para parecer un viajero más vívido. Ya sea que nunca fueron ladrones, o que la figuración de espabilado dio sus frutos, Noé se bajó sin problemas. Tras recibir la puerta de su casa, las cosas siguieron su racha de exigencia. Ahora era la novia del protagonista quien lo esperaba para comer. Ah, claro, hoy es 14. Entre tanta cosa me olvidé. Se lamentaba Noé. Lo bueno de esto es que puedo comer algo diferente, más saciante y paladeable de lo normal. Fue su novia la que sorprendió con una cena. Lo malo es que esta última le propuso a Noé ver una de sus películas favoritas como parte de aquella cita. Noé dudaba. En su foro interno solo existía el sueño, pero la ambivalencia radicaba en la sensación de deuda que tenía con su relación, un peso que equilibraba la balanza con el hecho de no tener nada para conmemorar esta fecha. La única solución que encontró fue beber otro café, el cual cargó con unas cuantas cucharadas extra, de forma que esperaba aguantar más con dicha maniobra. Entre la comida, ver el filme y prepararse para dormir, volvió a marcar el reloj las 3 AM, y el minutero fue otro tanto más, por lo que ya eran 24 horas sin dormir. Cuando por fin todo impedimento entre el descanso y Noé se disipó, esa sensación de malestar volvió a la mente del protagonista, pues se hizo más presente al recostarse en la cama, padecimiento que vino acompañado con latidos irregulares del corazón. La novia de Noé yacía inconsciente en la cama. ¿Debería despertar a alguien para ir al médico?, se cuestionaba Noé. Aunque no le gustaba la idea, pues solo quería dormir, tenía miedo de sufrir algo como un infarto durante el sueño. Pero finalmente, las necesidades humanas de Noé fueron más fuertes que otra cosa y cerró los ojos. Como si de ilusiones vívidas se trataran, Noé se vio en el bus que lo llevó del trabajo al hogar. Ahí volvieron a subirse los mismos sujetos de los cuales Noé no se fiaba. Esta vez traían objetos cortopunzantes e iban directo hacia Noé, por lo que este último, en su desesperación, abrió la ventana hasta su máxima capacidad y salió por la abertura haciéndose daño. De un salto frenético, Noé despertó de golpe. El reloj marcaba 4 de la mañana, casi las 5 para ser un poco más precisos, y el primer pensamiento que pasó por Noé fue que el mundo parecía estar en contra de su búsqueda del descanso. Aunque con cansancio en las venas, el sueño de cafeína, el susto y un poco de hambre hicieron que Noé se levantara por los restos de la cena. Con su comida en la oscuridad, Noé recordó que el día donde se encontraba, las clases empezaban más tarde para él, por lo que acompañaría a su familia al supermercado, donde él mismo trabajaba. Aún restaban unas horas antes de partir a la compra, así que con la intención de aprovecharlas, Noé entró rápidamente a su cama y ahí se acomodó. Estuvo un par de minutos acostado, pero inmediatamente después de eso una incomodidad en la nuca lo distraía, así que se giró a la izquierda, pero ahora era el pectoral el que le apretaba, entonces movió su brazo hacia su costado, pero era más incómodo tenerlo así debajo del cuerpo. Noé, ya al límite del hartazgo, se puso boca abajo, pero la espalda baja es la que se vio comprometida en esa posición, así que volvió a ponerse cara a cara frente al techo y finalmente encontró una posición cómoda. Hubo un momento de tranquilidad, pero ahora era la luz de la lámpara la que le molestaba.
Noé intentó extender esa tranquilidad ignorando el fulgor, ya que no quería romper esa posición de comodidad que era frágil como un alfiler equilibrado sobre un hilo. Mas fue imposible, con los rayos penetrando las masas oscuras. Noé se levantó con disgusto y apagó aquella luz desgraciada. Volvió a su cama y adquirió la misma posición, solo que ahora ya no le generaba esa comodidad. Por fortuna, dispuesto hacia un lado y con las piernas recogidas, fue suficiente para recuperarla. Ojos cerrados que intentaban conciliar el sueño. Parecía lograrlo, pero luego de otro momento de tranquilidad, su novia despertó, pues el escándalo de Noé con la cama sobrepasó la tolerancia de ella. Mucho más alterado, Noé dijo: «Por favor, quiero dormir», con una voz baja pero algo violenta. «Uy, perdóname, es que no paras de moverte y quiero ir al baño», ella contestó con una forma amable y tono dulce. Durante todo aquel circo habrían pasado unos 30 minutos. ¿Vale la pena intentar dormir? Decidió no seguir intentando dormir hasta que todas las condiciones se dieran favorables a ello. Supermercado, universidad, trabajo. Ya todo le daba igual. Encararía estas situaciones hasta que nada le impidiese tener un sueño perfecto y reparador con una duración digna. Y así fue. Noé salió con su familia y su novia al supermercado con frustración y una actitud furibunda, esperable de su estado mental. Por un momento pensó en que si iban y volvían rápido, quizás sí valía la pena intentar dormir algo. Es fácil proponerse hacer todo. Los instintos naturales del hombre son las tentaciones de mayor potencia. Pero abandonó rápidamente esa idea, pues su madre, que iba con bastón, hacía inviable el plan. La actitud poco tolerante de Noé no generaba mucha comprensión en su familia, pero este no estaba de ánimos para empezar a dar explicaciones. Al regresar a casa luego de organizar la mercadería, el cansancio depredaba a Noé, así que recurrió nuevamente al café. Un momento que fue ameno, pues este valoró la soledad con la que bebió la taza. Su familia había partido a sus propias obligaciones. El café, por muy comodín que fuera, no actuaba instantáneamente. Noé, sentado en la mesa del salón, lentamente empezó a sucumbir al sueño, hasta que sin pensarlo mucho, recostó su cabeza junto a la taza vacía y se dejó absorber en lo onírico. No podía ser así. Los deberes llamaban. Noé tuvo otra efímera siesta, pero a costa de acumular un retraso de 20 minutos, sumado que aún debía arreglarse un poco antes de iniciar marcha. Desesperación, ir corriendo de un lado hacia el otro, cepillar los dientes, lavar la taza sucia, revisar el aprovisionamiento del perro y confirmar que todo quede bien cerrado. ¿Acaso las personas de la antigua Grecia tenían estos problemas?, se decía Noé. Luego de tanta cosa ni siquiera se le permitía dormir y aún quedaba poner cara en el trabajo. Llegó tarde a clases como era de esperar. Había un control de entrada donde le evaluaron con nota mínima, producto de esta demora. El cansancio ya le corroía los huesos, pero se avergonzaba solo de pensar que lo vieran durmiendo, y más aún si había llegado tarde. Nada más terminar su jornada universitaria, se dirigió a su trabajo como era lo habitual. Las extensas horas de vigilia, quizás solo posibles con esas pequeñas pausas que ni a reposo llegaban, ya habían hecho sus efectos en el cuerpo de Noé. Los ojos con sus manchas oscuras pegadas al cráneo, una máscara del cansancio que forzosamente llevan quienes ponen sus deberes por delante de su vida. Los compañeros de trabajo de Noé notaron esta máscara y él, ya hasta la hartura del tema, les explicó todo. Pero ellos, al contrario de lo que Noé pensó que serían en primera instancia unas condolencias, le dedicaron halagos y elogios por su esfuerzo, inspirador en los demás. «Así es la cosa, ándole duro. O sea que has estado full ocupado, bien ahí». Palabras que sirvieron de alabanza hacia Noé. Un dolor leve en su fase aguda molesta al existir, pero ese mismo dolor en forma crónica el individuo es capaz de ignorarlo aún consciente de su presencia. Asimismo, Noé lentamente pasó de solo pensar en sueño y cansancio a saber que estaban ahí, pero simplemente olvidarlos, por lo que tuvo un día laboral más ameno de lo que su poco optimista predisposición imaginó. En eso, unos compañeros hablaron de ir a beber unos tragos a un bar cercano. Noé no estaba dispuesto a ir, pero luego pensó que realmente en todos estos días no ha tenido un momento para él, un tiempo dedicado a su disfrute personal. Además, una hora más o una hora menos, todo daba igual en el punto en el que se encontraba. Si de sueño se tratase, pues era difícil que se pusiera peor. Un poco antes de salir del trabajo, Noé consumió una lata de bebida energética, pues a pesar de su mentalidad dejada, tampoco se fiaba al 100% de no caer rendido en la mesa del bar. Una vez finalizada la jornada, Noé y sus compañeros se dirigieron al bar.
Allí bebieron y disfrutaron. A diferencia de sus compañeros, Noé no tenía historias tan interesantes, solo comentarios sobre la universidad. Entonces aquel malestar empezó a manifestarse nuevamente, comprometiendo el corazón tal como anteriormente. ¿Será el exceso de cafeína?, pensó asustado. Con el tiempo el consumo de bebidas, entre charla y charla, terminó por embriagarle, hasta que se percató de que esa hora extra se había tornado en 2 horas, por lo que era momento de regresar a casa, que, ya quedando en cuenta, no existía ningún impedimento entre él y su deseado descanso. El viaje fue más agradable de lo habitual. El alcohol hace que te distraigas más en el camino, por lo que, entretenido, pasa el tiempo más rápido. Noé pensó en dormir un poco en el bus, pues el sueño siempre le tienta mostrándole camas de lo más particulares en donde descansar. Pero lo que él quería era su cama. Ya nada podía arruinarlo, no tenía compromisos con su familia, tampoco con su novia. No había exámenes ni nada por el estilo. Era un viaje directo hacia su sueño reparador. Noé saludó a quien se encontró despierto, confiando en que su familia se encargara de los deberes del hogar. Dejó sus cosas tiradas por su habitación sin preocuparse y simplemente se metió entre las sábanas. Con el mérito del alcohol cerró los ojos y se dejó llevar, comenzando a sentir cómo levitaba. A pesar de no sentir incomodidad en el cuerpo, no dejar ninguna luz encendida y sentir esas ganas de dormir, simplemente no podía. A sus sospechas algo faltaba. De pronto el teléfono vibró. Era un mensaje que las notificaciones ponía: entregué mi parte, solo falta la de Noé. La tarea. Ese informe para la asignatura que aún estaba pendiente. Noé se bajó de la cama volando, sabiendo que no estaría satisfecho si no obtenía un sueño completo y reparador. Nada de términos medios o medias medidas. ¿Qué tan difícil puede ser?, pensaba, pues esta sensación de ansiedad y agotamiento ya se había transformado en un viejo conocido con el que había lidiado estos últimos días. Estos ojos ya no podían más, rojos de una clase particular de dolor. Exhibían con total transparencia la fatiga provocada por horas frente a una pantalla y un desvelo eterno. Un duelo que no hacía otra cosa más que tallar con fuerza esa máscara del cansancio en el rostro de Noé, quien lamentaba sus decisiones que lo llevaron a esta situación desastrosa. Si un Dios existe, ¿por qué castigarlo de esta forma? Ningún ser que se jacte de bueno y todopoderoso elegiría dicha situación para aleccionar a alguien. La situación le hacía cuestionarse si valía la pena seguir. Si valía la pena seguir estudiando su carrera y meditar sobre que el castigo solo tenía origen en procrastinar de forma irresponsable, es decir, una medida desproporcionada. Como todo lo que tiene que llegar llega, el martirio alcanzó su término, no a la hora que precisó, como siempre, pero a Noé le quedaba un considerable bloque de tiempo para dormir. Como se puede intuir, no era lo que quería. Lección o no, él mismo prolongaría su tortura a punta de fuerza de voluntad con tal de anotar una victoria desde lo más profundo del infierno. Con lo cual, sin café ni ayuda de ningún tipo, Noé empezó su batalla. Era una batalla extraña, pues no sabía contra quién peleaba. Si contra el mundo, contra Dios o contra él mismo. Cuando vas por la vida con el suficiente agotamiento mental como para solo manejar a duras penas tu mundo interior, todo transcurre más rápido, como en piloto automático. Y en ese modo, Noé recorrió la universidad, su trabajo y los segmentos de desplazamiento de su día. Quizás era el producto del mal humor, pero Noé estaba furioso. Ese era el motor de su batalla, otra cuestión que no tenía clara, pero que tampoco se exigió mucho para darle respuesta, ya que su estado no era el adecuado para ello, pero funcionaba, y eso era lo único que importaba, mientras le permitía seguir peleando. Era una ira contra todo, contra las personas y su mundo incluido, donde Noé se sentía enormísimamente pequeño. Es que lo hemos hecho todo mal, afirmó para sí el muchacho de anómalos bostezos intermitentes y portador de la máscara arrancavidas. Tanto sabemos de otras criaturas y de nosotros mismos, de nuestro funcionamiento biológico y las necesidades inherentes a nuestra naturaleza mortal, pero salvo por intereses concretos, fuimos incapaces de aplicarlo al mundo del que somos creadores y responsables. El ritmo de la sociedad está hecha para la misma y no para los que la integran. Concluyó Noé de sus pensamientos mientras viajaba por ese trance que llamaba vida. Noé llegó a su hogar. Ahí su familia cayó en cuenta de la apariencia demacrada que cargaba, casi fantasmagórica. Su pareja se encontraba en casa, pero no había ningún compromiso. Noé se encargó de las formalidades y pasó directo a su habitación a la mínima oportunidad. Su novio iba tras él. En cama, la chica envolvió sus brazos en la cabeza de su novio en la oscuridad, donde no había ningún
ruido perturbador, situación que dejó paso a un silencio que revelaba sus latidos. Noé no pudo evitar soltar una pequeña lágrima por la comprensión que su novia, que sin preguntar nada, le otorgó. Es como esa canción de Journey, pensó en un momento determinado. Noé durmió, los brazos de su amada. Fue donde halló el descanso que deseaba. 7, 8 o 9 horas de descanso quizás. Tal vez más que eso. ¿Qué sueños le habrá mostrado un descanso de tal magnitud? Solo Noé lo sabría. A las 8 de la mañana en el reloj, Noé salió de su cama. Iba tremendamente tarde a sus estudios. Otra vez. La desesperación volvió a brotar de su interior. Noé corrió por todo su hogar con el corazón palpitando como un motor. Su objetivo era hacer lo que pudiera de su rutina lo más rápido posible hasta que más pronto que tarde se detuvo de golpe de frente al ver su teléfono. Era sábado. El terror tiene muchas formas. Los fantasmas, los monstruos, los aliens o vampiros y así. Todos estos representantes clásicos del terror son alejados por completo de la realidad que vivimos. Nadie vive con miedo de toparse con un vampiro o que un alien te abduzca. Por el contrario, el miedo a ser asaltado o ser secuestrado es algo muy real y presente en Latinoamérica especialmente y en muchos otros países. El descanso como relato en particular me hace pensar en ese tipo de terror cotidiano. Tener tantas responsabilidades y deberes que consumen tu vida impidiendo descansar es algo muy cercano a la realidad de billones de personas. Es una de las facetas más reales del terror que está al alcance y acechando siempre. Otro buen ejemplo de ese terror es la enfermedad imprevista. Por ejemplo, un cáncer desafortunado que al aparecer no solo consume la vida del afectado, sino que se extienden sus consecuencias a sus amigos y familiares. La horrible semana de Noé fácilmente podría ser una anécdota. Sabe realidad. Vamos, me identifiqué por lo menos 20 veces en el relato. Dije soy ese demasiadas veces cuando lo estaba leyendo. Puedes sentirlo por cómo se desborda la desesperación en sus palabras y te asfixia con una atmósfera muy conocida. Demasiado conocida. Al final Noé consigue lo que tanto necesitaba. Un genuino descanso que llega con la salvación del sábado. Pero en verdad, ¿es un final feliz? ¿O es una pausa efímera? Como una bocanada de aire fresco que le da esperanza a un ahogado que cree que se puede salvar. Personalmente muchas veces he sido Noé. En varias ocasiones el cansancio me ha consumido al punto de caer en cualquier sitio al llegar a casa y dormir como una piedra. Una vez me comí unas quesadillas dormido del cansancio que tenía. Ni siquiera recuerdo cómo fue que eso pasó. Solo para despertar a las 5 de la mañana al día siguiente, otra vez para estar listo para todo. Tanto Noé como millones de personas son la viva imagen del mito de Sísifo, empujando una piedra hasta llegar hasta la cima de una colina solo para que la piedra se caiga otra vez. Si con algo puedo cerrar este video, es decir que la empatía en este mundo de cansados y exhaustos es una de las mayores virtudes que se pueden existir y que se necesita aplicar para recordar que todos somos seres humanos y que nos cansamos. Miren a su alrededor, todas las personas a quienes ven o conocen tienen cansancio acumulado. Denles una oportunidad, porque si lo hacen, ellos también les darán una oportunidad a ustedes. Es recíproco. Nuevamente, muchas gracias a Daniel Miranda Reyes, autor del relato, por permitirme narrarlo. Dejo un link a sus redes sociales para que le den un vistazo a sus otras historias. Son realmente buenas. Eso fue todo, muchas gracias y por favor descansen. Que su tiempo es muy valioso y esta vida hay que vivirla bien.